Entonces, acá aparece la tensión límite de fatiga en el elemento de marco, en la pieza que estoy analizando. Y a ese valor de la tensión límite de fatiga, de la probeta, lo tengo que afectar de distintos factores. Y ahí están, ¿sí? La bibliografía los menciona de esa manera, K sub A, K sub B, donde cada uno de ellos representa alguna característica que tengo que tener en cuenta. El acabado superficial, el tamaño de la pieza, la confiabilidad, de acuerdo a cómo se fabricó, ¿sí? De acuerdo a dónde compré el material, de dónde es la procedencia del material, la temperatura. Acuérdense que la temperatura es un elemento que hace que las moléculas se muevan, ¿sí? En termodinámica les habrán hablado que cuando un elemento se calienta, cuando una pieza se calienta, aumenta la energía interna de ese material, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un movimiento, las moléculas adquieren mayor velocidad, ¿sí? Se producen colisiones a mayor velocidad, se libera más energía y por lo tanto la energía interna, lo que se conoce como la ley de Joule de termodinámica, que hay una correspondencia entre la energía interna y la temperatura. La concentración de tensiones, hay que tener en cuenta justamente los puntos vivos, los cambios de sección, todo lo que son las discontinuidades, y bueno, y factores diversos, si el material está sometido a corrosión, si el material está sometido a alguna carga anormal, pues ya vamos a ir a hacer algún comentario respecto de eso. Empezamos con el factor de superficie. Hay dos formas de determinarlo, ¿sí? Mediante gráficamente, donde acá tengo, ojo que hay bibliografías que utiliza sigma para la tensión, hay bibliografías que utiliza S para la tensión, pero estamos hablando exactamente de lo mismo, ¿sí? Esfuerzo referido a la sección. Si ustedes se acuerdan que sigma o la tensión era el esfuerzo referido a la sección o al área. Claro, estamos hablando del mismo concepto. Entonces, resistencia a la tracción o resistencia a la rotura. Y acá tenemos el factor de acabado superficial, el K sub A. Dependiendo si rectificado, casi 0,9 ese factor, el rectificado casi 0,1 espejo, mecanizado, laminado en caliente. Eso está sacado, eso es Niemann, ¿sí? Eso Niemann lo da de esa manera, la determinación del K sub A. Y Schiele me dice que el K sub A lo puedo sacar a través de esa fórmula, en la cual SU es la tensión de rotura, los dos están en función de ese valor de la tensión de rotura, y tenemos esos coeficientes A y B, en donde esos coeficientes A y B, o esos exponentes A y B, están también en función de la terminación superficial. Les tienen que dar, no digo que les va a dar exactamente lo mismo, pero les tienen que dar valores medianamente cercanos, ¿sí? Cada autor considera algunos factores y entonces lógicamente no me va a dar, si me tiene que dar 0,5 me da por, tiene que estar en ese orden si lo calculo por sigma, tiene que estar muy cercano, ¿sí? Acá generalmente nos gusta que trabajen con Schiele porque la posibilidad, nosotros dijimos que ese es el libro que vamos a utilizar, pero les puse esto porque lógicamente van a encontrarlo de otra manera representado ese valor. El factor de superficie entonces tiene en cuenta cuál es el acabado superficial, cuál es la terminación que le dimos al material. Factor de tamaño. Recién acabamos de decir que entre las moléculas existen espacios intermoleculares o intersticiales, ¿sí? Cuanto más grande es la pieza, indudablemente que esa separación se incrementa o es mayor, y esas separaciones entre las moléculas hacen que fuera más vulnerable a los efectos de fatiga, ¿sí? Acá Schiele, para calcular el factor de tamaño,
me da de dos maneras, o sea, dependiendo si me en pulgadas, ojo con esto, pues lean las tablas, lean los valores. Esto se aplica, estas dos se aplican para cuando esté expresado en pulgadas. Estas dos se aplican cuando el diámetro es en milímetros, ¿sí? Traten de leer bien las tablas, ¿sí? Porque es importante saber dónde voy a ir. Y cuando no se utiliza una sección circular, lo que se hace es trabajar con el diámetro efectivo, buscar un diámetro que sea representativo de esa sección circular. Lo mismo, o una situación similar, no sé si ya han cursado mecánica de los fluidos, ¿sí? Cuando ustedes hablaban del radio hidráulico, ¿sí? Y la cañería no era circular, sino que era una cañería rectangular o cuadrada, bueno, había que referir todo para el radio hidráulico a un diámetro efectivo. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Tengo que referir, pero eso lo puedo sacar de tabla, ¿sí? Eso no hay problema porque ya está definido el diámetro efectivo para cada una de las situaciones en las cuales yo voy a encontrar, fíjense, perfiles normales y ya voy a encontrar situaciones que no son circulares. La confiabilidad, como dije, la preparación de la probeta, sí, eso es otra cosa importante que tenemos que empezar a transmitir. Si ustedes son los encargados de armar el equipo de mantenimiento, traten de juntarse o de elegir la persona más capacitada, la más adecuada, ¿sí? Saben que le van a tener que pagar más, porque lógicamente la capacitación, el conocimiento hay que valorar. Pero uno está seguro de que ese tipo, trabajando, va a hacer cosas con idoneidad. Por eso hablamos de la preparación de las probetas. Si yo tengo un tornero, ¿sí? Que es calificado, un tornero que está bien preparado y lógicamente me va a hacer una probeta, me va a hacer un mecanizado, me va a hacer una terminación superficial adecuada, la mejor. Va a tratar de... Si yo contraté a algún tipo que no tiene ni idea, y bueno, y lógicamente no voy a tener una confiabilidad adecuada. Si yo compro un material, como dije recién, donde no está certificado, voy a tener esos problemas. El factor de confiabilidad, que se calcula a través de lo que se llama una variable estandarizada, ¿sí? Que repetimos, esto es un tema estadístico, ¿sí? Es lo que tiene en cuenta eso, la confiabilidad que yo tengo respecto a la preparación de la probeta, respecto a las características del material. Lógicamente, si yo estoy con esas condiciones seguras, voy a tener que considerar el factor de confiabilidad muy de minimizarlo porque no voy a tener problemas. Factor de carga. Algunos no lo consideran el factor de carga, ¿sí? Porque directamente está contemplado los esfuerzos, pero en otros yo lo he puesto porque hay que tenerlo en cuenta, dependiendo, fíjense, si está sometido a esfuerzo de flexión la pieza, a esfuerzo de tracción o compresión, o a esfuerzos de torsión. Me define un factor de carga dependiendo del tipo de esfuerzo al que esté sometida la pieza. En la temperatura, hablábamos de la temperatura es la que provoca el movimiento de las moléculas, y en ese movimiento de las moléculas, en esa colisión, ¿sí? Se modifican los espacios intersticiales entre las moléculas, entonces son puntos vulnerables. Tenemos que tener en cuenta en algunas situaciones la temperatura. Está todo definido. Estas tablas generalmente nosotros en el primer parcial entra un ejercicio de estas características y directamente todas estas tablas se las vamos a poner. Ayer hablábamos de que en la página de la cátedra vamos a colocar las tablas para el examen 1. Bueno, van a aparecer todos estos gráficos, todas estas tablas. No pretendemos que esto se lo aprendan de ahora. Sí pretendemos que sepan de qué se trata y qué efectos tiene en cuenta cada uno de estos factores. Y el factor de efectos diversos. ¿Sí? La corrosión disminuye la resistencia en la fatiga.
algunos de nuestras piezas pueden trabajar en un ambiente salino, ¿sí? Puede trabajar en un ambiente húmedo y por lo tanto tengo que tener en cuenta la corrosión, no está trabajando bajo condiciones normales, ¿sí? El recubrimiento electrolítico también disminuye la resistencia a la fatiga, es un efecto que se utiliza para darle alguna característica particular al material, ¿sí? Por lo tanto tengo que, quizá lo estoy mejorando desde un punto de vista, pero estoy disminuyendo la resistencia a la fatiga. Eso también es importante que lo tengan en cuenta en los ensayos o en los tratamientos térmicos, ¿sí? Analizar específicamente que si lo someto a un recubrimiento electrolítico, ¿sí? Voy a disminuir la resistencia a la fatiga. Bueno, tengo que ver cuál de los dos factores me conviene ponderar. El metalizado provoca imperfecciones superficiales, toda imperfección superficial, ¿sí? Que nosotros no vemos. Para nosotros es una superficie perfectamente lisa, pero lógicamente si la analizo microscópicamente voy a ver que es una superficie que tiene irregularidad. Y esas irregularidades son grietas, pueden originar la grieta. La corrosión por frotamiento, eso se da básicamente en los elementos, en los rodamientos, ¿sí? En los rodamientos se produce la corrosión por frotamiento, ahí hay un contacto por ahí cuando la película de aceite lubricante se rompe, por las características, porque el lubricante perdió características de viscosidad, ¿sí? Bueno, se produce contacto metal con metal y hay una corrosión por frotamiento. Al haber una corrosión por frotamiento, se generan irregularidades en la superficie y esas irregularidades son puntos en donde la fatiga puede iniciarse. Bueno, pero son efectos diversos y tengo que tener en cuenta, tengo que tener los mencionados. Son los menos frecuentes, pero es para que ustedes, como jefes de mantenimiento, estén atentos a esta situación. Factor de concentración de esfuerzo. Bueno, esto es lo que tenía en cuenta esta situación, en la que habíamos hablado. Los ángulos vivos, las discontinuidades, están contempladas o están ponderadas a través de este factor de concentración de esfuerzo. Hablamos de un factor teórico, que es la relación entre la tensión máxima, ¿sí? Y la tensión media, la tensión nominal. Las áreas, un factor, este es el factor, acá está considerado el factor para flexión, el factor teórico de concentración de esfuerzos para flexión, y hasta acá está considerado el factor de concentración teórico de concentración de esfuerzo para torsión. Por eso habla de tensiones tangenciales. ¿Sí? Habla de tensiones tangenciales. Bueno, despejo la tensión máxima. En fatiga me interesa conocer el valor máximo de la tensión. Y aparece otro factor, que es el coeficiente de sensibilidad a la muesca. El coeficiente de sensibilidad a la muesca, que acá también está definido para flexión y para torsión, ¿sí? Se determina gráficamente a través de ese gráfico, en el cual yo voy a tener el radio de la muesca. Cuando hablamos de muesca hablamos de la discontinuidad que se produce, ¿sí? Hablamos de el pequeño radio de acuerdo que yo tengo en un cambio de sección, ¿sí? Tenemos distintas curvas para distintos materiales y acá en ordenada estoy determinando el valor de Q. Esta es otra de las tablas que va a aparecer en las tablas que vamos a darle cuando evaluamos el primer parcial, ¿sí? Generalmente un ejercicio de estos es determinar la tensión límite de fatiga del material y hay que calcular cada uno de los factores, el acabado superficial, el de temperatura, el de tamaño. Bueno, el factor de concentración de esfuerzos básicamente o tiene en cuenta el
coeficiente de Estalia, que es ese valor de Q. Y en definitiva, el efecto de concentración de fuerza real está en función de Q y está en función del teórico. Este que está acá es el caso de flexión, este que está acá es el caso de torsión. O sea, hablamos de los dos efectos principales que se producen, ¿sí? Habrán visto cuando estudiaron estática y resistencia de materiales que siempre que hay flexión hay corte, y ahí aparecía lo que es el teorema de Kuratski, ¿sí? Donde calculábamos la tensión tangencial. Entonces, por eso está referido para los dos efectos, flexión y torsión. Es el efecto, este vendría a ser el coeficiente que tiene mayor relevancia dentro de los coeficientes que me afectan a la tensión límite de fatiga de la probeta. Bueno, ahí está la tablita, el grafiquito este, y en definitiva, esto es una combinación de fuerzas. Siempre no hay un efecto individual que actúe de forma pura, salvo algunas características muy particulares de la pieza, pero aparecen los esfuerzos combinados. ¿Sí? Hay esfuerzos de flexión conjuntamente con torsión, conjuntamente con corte, hay esfuerzos axiales de tracción y compresión, ¿sí? Y por eso ahí aparece, si ustedes cuando se acuerdan cuando estudiaron estática, la flexión compuesta oblicua, la flexión compuesta recta, ¿sí? Aparecían efectos combinados. Como hablamos de materiales dúctiles, en los materiales dúctiles, o sea, hay teorías de falla para cada tipo de material, para los dúctiles, para los frágiles. Bueno, acá nosotros, para los dúctiles, nos utilizamos la teoría de la máxima distorsión. Esa teoría también conocida como von Mises, por el tipo que estuvo estudiando, y habla que la tensión combinada va a tener en cuenta el esfuerzo, la tensión normal, y va a tener en cuenta la tensión tangencial. Va a tener en cuenta la flexión más la tracción-compresión y va a tener en cuenta el esfuerzo de este corte o el esfuerzo tangencial. Y acá está especificada para un esfuerzo alternante y para la tensión media. ¿Sí? Fíjense que tenemos esta flexión afectado del coeficiente de concentración, esfuerzos, ¿sí? Que en realidad se lo saca como factor común. Este es el efecto de tracción-compresión, por eso habla de axial. Y tenemos más 3, que es la fórmula, el esfuerzo de torsión. Donde tenemos a la torsión, a la tensión de torsión, la tenemos aplicada, la tenemos afectada del coeficiente de concentración de esfuerzo. En definitiva, lo que ustedes van a aplicar cuando calculen todo esto va a ser esta fórmula, la teoría de von Mises, ¿sí? Donde yo tengo el efecto combinado de flexión o de esfuerzo normal más esfuerzo tangencial. Recién habíamos dicho que todo esto se estaba explicado o estaba dentro de lo que se conoce el criterio de falla por fatiga con el diagrama de Goodman. Cuando recién vimos los tipos de carga, dijimos que esos tipos de carga iban a estar representados gráficamente en el diagrama de Goodman. Y ese diagrama de Goodman se construye a partir de los datos que hemos estado hablando. A partir de la tensión de la altura, a partir de la tensión de fluencia, a partir de la tensión límite de fatiga. Entonces, si nosotros colocamos esfuerzos y tensiones, fíjense, el límite del material va a ser la tensión última, la tensión de rotura. Eso me va a definir el límite. Pero no me interesa trabajar en esa zona porque ya la pieza se rompió, ¿sí? Y ahora necesito trabajar hasta la fluencia o antes de la fluencia. Por eso el diagrama de Goodman, que es esta línea continua en negrita, está referida hasta la tensión de fluencia, ¿sí? Tenemos S sub I, tensión de fluencia, S sub I, tensión de fluencia. Hasta ahí llegamos con el diagrama de Goodman, ¿sí?
Todo esto, todo lo que está entre estas dos líneas negritas es la zona segura, ¿sí? Donde yo sé que no va a fallar por fatiga. Y lógicamente voy a tener sobre el eje las cargas alternativas puras, el valor positivo igual que el valor negativo, también se las llama las cargas tipo 1. Voy a tener en la carga pulsante, donde tengo solamente amplitud positiva, ¿sí? Y entre la carga pulsante y la alternativa pura voy a tener un mix, donde tengo el hemiciclo positivo mayor que el negativo, las alternativas, y voy a tener a partir de la carga pulsante las cargas, acá hablamos, cargas tipo 1 las alternativas puras, cargas tipo 3 las pulsantes, las tipo 2 son todas estas donde tengo mayor amplitud positiva que negativa, y a partir de las pulsantes tengo las cargas tipo 4, donde fíjense que yo tengo una tensión alternativa y tengo un valor de tensión inicial, que decíamos por ejemplo aquella pieza que está sometida a una tensión inicial a través de un resorte, y hasta llegar acá, que son las cargas tipo 5, que son ya prácticamente las cargas estacionales, ¿sí? Ahí donde el diagrama se cierra, prácticamente no tengo fatiga y hablamos de cargas estacionales, cargas tipo 5, ¿sí? El diagrama de Goodman me define esta zona, si se puede trabajar sobre el tercer cuadrante, porque acuérdense que nosotros decíamos que esto era una variación cíclica, que sería, pero generalmente analizando esta zona yo puedo definir exactamente cuáles son los tipos de carga que estoy considerando, ¿sí? Lo llevamos solamente el diagrama de Goodman hasta la tensión de fluencia, ahí cerramos, ¿sí? Y hablamos de eso, porque hasta la fluencia es cuando empieza a deformarse por sí sola, ¿sí? Después, además, allá ya no me sirve porque ya no es la pieza original, ya no es la pieza que yo estoy analizando, entonces no se lleva hasta la tensión de rotura. Esta es la representación gráfica de los distintos tipos de carga que estuvimos hablando anteriormente. Cargas alternativas puras, cargas pulsantes y cargas estacionarias. Bueno, acá está aplicado más o menos lo mismo, pero existen acá, dice, 5 criterios para verificar un elemento de máquinas. Son los más importantes, o por lo menos los que se utilizan más frecuentemente. Y son estos criterios que hemos puesto acá: Soderberg, Goodman, Asme, Gerber y en la fluencia. Eso tiene cada un modelo matemático, ¿sí? Esos criterios, en donde me van a definir lo que se llama la zona segura a través de una ecuación matemática, lineal o cuadrática, ¿sí? Fíjense que en Soderberg es lineal, en Goodman también, pero en ASME es cuadrática, ¿sí? Y también me define lo que se llama el factor de seguridad, que es el factor que yo aplico para calcular la tensión admisible. Nosotros hablábamos de una tensión máxima, pero generalmente no trabajo con la tensión máxima, sino trabajo con la tensión admisible. Si ustedes se acuerdan, esto lo vieron, la tensión admisible era la máxima dividido el coeficiente de seguridad. Ese coeficiente de seguridad es lo que nos asegura, la que nos sobredimensiona la pieza. Cuando uno tiene poca experiencia, normalmente siempre toma coeficiente de seguridad alto para poder disminuir la tensión, y a medida que uno va adquiriendo experiencia y va sabiendo que la pieza va a resistir, va disminuyendo. Eso lo va dando la experiencia, la elección de uno u otro coeficiente de seguridad. A través de esas, acá dijimos que es la ecuación de la función, ¿sí? Eso me define, si yo las represento, ¿sí? Si yo las represento sobre, fíjense que acá tengo tensión de fluencia, tensión de rotura, y acá tengo la tensión límite de fatiga. Voy a representar, esto es Soderberg,
dijimos que Soderbergh era lineal, ¿sí? También Goodman era una ecuación lineal, pero ya las Asme y Herbert son ecuaciones cuadráticas, por lo tanto la representación gráfica es la parábola. Todo lo que está, ¿sí? Esta es la línea de carga, este es el valor. Nosotros dijimos que a través de von Mises calculábamos una tensión alternante y una tensión media. Entonces, ese valor que yo calculé lo voy a llevar sobre este diagrama y me va a representar un punto. Eso me va a definir la línea de carga de ese caso en particular que estoy trabajando. Todo lo que está, si yo adquiero, analizo, acá voy a tener que definir cuál criterio tomar, cuál criterio analizar. No puedo trabajar con los cinco, ¿sí? Si yo tomo Soderbergh, que es el más conservativo, fíjense que Soderbergh, todo lo que está por debajo de esta recta, es lo que se llama la zona segura del material. El material no se va a romper por fatiga. Es la más conservativa. Si yo trabajo con Herbert, en la que tiene mayor posibilidad, bueno, voy a poder trabajar con la línea de carga hasta alcanzar la curva representativa. Tengo que definir acá cuando ustedes desarrollen este tema en el examen final, básicamente, lo que les pido, no hace falta que se aprenda esa función. ¿Sí? Lo que nos interesa es que por lo menos nos diga, Soderbergh es una ecuación lineal en la cual depende de la tensión límite de fatiga y de la tensión de fluencia. Función de ese valor. No hace falta que tampoco que se acuerde la ecuación de la R porque no tiene sentido. ¿Sí? Y por lo tanto que después tomen uno de los criterios, elijan uno de los criterios, con ese van a trabajar y con ese después expliquen de qué se trata esto. ¿Sí? Esto es lo que van a tener que hacer en el ejercicio. En el ejercicio van a tener que determinar la tensión alternante, la tensión media, van a tener que determinar ese punto y van a tener que definir una de las teorías para poder calcular, creo que uno de los ejercicios le pide el coeficiente de seguridad, bueno, para poder determinar y graficar estas curvas características. Así que, bueno, ahí lo van a aplicar. Cuando rindan el examen final, elijan una de las teorías y trabajen sobre esa teoría correspondiente. No hace falta que se aprendan las ecuaciones. Bien, nosotros dijimos que la fatiga producía un efecto o un daño acumulado. O sea, el material virgen va a resistir una determinada tensión y a medida que ese material a lo largo del tiempo y a lo largo de un número de ciclos, la tensión va a ir disminuyendo. ¿Sí? Por lo tanto, ese efecto fue estudiado por el señor Miner, Pankram Miner, en el cual estableció que la relación entre los ciclos de operación, cada uno de los ciclos de operación, sobre los ciclos totales, era un valor constante, era un valor C. Y haciendo como dijimos que esto es una cuestión estadística y que no se da siempre al mismo punto, dijo que ese valor C, no está puesto acá, pero ese valor C oscilaba entre 0,7 y 2,2, más o menos. Luego, como dijimos que hay que hacer pasar a trabajar, ¿no?, con el valor máximo ni con el valor mínimo, consideró directamente, tomó que la relación entre los números de ciclos de operación y los números de ciclos totales, directamente lo consideró que era valor 1. Tomó valor 1. Más o menos un valor representativo del valor límite máximo y del valor límite mínimo. Realizó ensayos, ¿sí? Esta que está en negrita, la que está en negrita, nosotros decíamos que para 1000 ciclos, la tensión de rotura era prácticamente la tensión de fluencia y dijimos que ese factor F estaba en 0,9, por eso parte desde ahí. Esta curva que está en negrita, la continua, representa la curva del material virgen
el material que todavía no fue sometido a carga cíclica y empezó a ensayar. ¿Sí? Bueno, para ese material, ¿sí?, teníamos que la tensión máxima era 72 libras por pulgada cuadrada, ensayó para un valor 60, supónganse, ¿sí?, y yo tengo un determinado número de ciclos de tensión. Para ciclos posteriores, a medida que lo fue cargando, esa curva se iba desplazando paralelamente. O sea que a medida, a lo largo de los números de ciclos, como dijimos, se va produciendo un daño acumulado. Es como si se fueran consumiendo créditos, ¿sí? Asimilémoslo a esa situación, como si fuéramos consumiendo créditos del material, y va a resistir menores tensiones. ¿Cuál fue el error, o por lo menos cuál fue lo que no fue adecuado? Miller dijo que se modificaba el valor inicial. Para 10 a la 3 ciclos, ese valor, estas rectas se iban desplazando paralelamente y el valor inicial se iba modificando. Y luego, esto se viene estudiando y todavía no hay teoría, o sea, se sigue estudiando estos temas. Lógicamente, a medida que la tecnología avanza, es mucho más fácil, se obtienen conclusiones más rápidamente, pero son procesos que se siguen estudiando todavía. Bueno, este efecto lo siguió estudiando el señor Manson, y Manson dijo, no, Miller está equivocado. Miller hay que llevarlo a la hoguera, porque el valor inicial para 10 a las 3 ciclos, que en realidad son bajos ciclos y podríamos considerar que no es una carga de fatiga, no se modifica. Sí se cumple lo que dijo Miller, que para una determinada, para menores tensiones, a medida que yo voy cargando el material o lo voy sometiendo a tensiones cíclicas, sí se va modificando. Entonces, ¿sí?, este valor es siempre el mismo y lógicamente los puntos que voy obteniendo para distintas tensiones, a medida que se produce un daño acumulativo por efecto de los esfuerzos cíclicos, se va modificando. Eso hace, fíjense, que la tensión límite de fatiga cada vez es menor, ¿sí? La tensión, la zona segura del material, cada vez es menor. Bueno, hay que tener cuidado con eso, hay que analizar, tenemos que estar atentos a esas cuestiones, porque eso me define muchas características y me define en definitiva la vida